Bueno, entonces vamos a continuar con el tema teórico, los temas teóricos que tenemos para desarrollar en la clase 3 de estabilidad y resistencia de materiales. Y nos vamos a referir, ustedes recordarán que, bueno, suele estar el título del tema en la parte superior de la transparencia, el equilibrio de los cuerpos vinculados. Por cuerpos vinculados, ¿qué entendemos? Cuerpos que están fijados a la Tierra, ¿no es cierto? Eh, de manera tal que si se le aplican esfuerzos externos, como comentábamos antes, ese cuerpo no tenga la posibilidad de desplazarse. Entonces, se define como sistema de puntos materiales a un conjunto que están vinculados por la condición de rigidez. Nosotros ya estuvimos hablando de la condición de rigidez porque hablábamos concretamente del cuerpo rígido, ¿no? Acá en la transparencia tenemos a la izquierda un esquema de un cuerpo elástico en el cual cuando lo sometemos a, ahí están fuerzas de tracción, están puestas, el cuerpo lo que hace es alargarse y reducir, digamos, el ancho en función de, bueno, un coeficiente que es el coeficiente de Poisson. En cambio, en un cuerpo rígido, nosotros traccionamos del cuerpo y la distancia entre dos puntos interiores del mismo no varían. O sea, que se entiende por condición de rigidez a la capacidad que tiene el cuerpo para conservar las dimensiones y formas, ¿no? A pesar de estar sometido a cargas exteriores. Y decíamos que en la naturaleza no es concebible que un cuerpo rígido, que es una representación que nosotros vamos a utilizar, el cuerpo rígido para resolver muchos de nuestros problemas durante la cursada, no es concebible un cuerpo rígido que se encuentre en estado de reposo sin que esté vinculado a tierra, por lo que hablábamos anteriormente. Entonces, vamos a hablar de los cuerpos vinculados y sus condiciones de equilibrio. Bueno, en primer lugar vamos a definir un concepto nuevo que es el de chapa. Entonces, podemos decir que muchos elementos estructurales que se utilizan en construcciones suelen tener una configuración geométrica tal que admiten un plano de simetría. La sustentación, es decir, la forma en que está amarrado ese cuerpo a tierra y el sistema de fuerzas exteriores que solicitan al cuerpo, se encuentran también y en general dispuestas simétricamente respecto de dicho plano de simetría que decíamos antes, ¿no? Entonces, a los efectos prácticos, en vez de trabajar con una estructura compleja en tres dimensiones, podemos reemplazar esa estructura rígida por un conjunto de puntos materiales que coinciden con el plano de simetría y que está cargado con un sistema de fuerzas como el mencionado. A estos sistemas planos de puntos materiales es que se los denomina chapa. O también podemos decir, como está indicado con la letra inclinada acá en la transparencia, que podemos llamar chapa a aquel cuerpo que posee dos dimensiones predominantes frente a una tercera que sería el espesor, ¿no? Y decíamos que las cargas que actúen sobre la chapa estarán incluidas en su plano medio. ¿Está bien? Entonces, lo que logramos de esta manera es otro tipo de simplificación de las típicas que se suelen utilizar para la resolución de problemas, es transformar un problema que puede ser, por ejemplo, en tres dimensiones, en un problema en dos dimensiones y de esa manera poder tratarlo de forma más sencilla. Sí, ¿alguien quería preguntar? No, profe. Bueno,
En esta transparencia vamos a referirnos a qué entendemos por vínculo, ¿no? Fíjense que ahí tenemos una barra o también denominada biela que está identificada en sus extremos como B y A. El extremo B está articulado a tierra, es decir, que esa barra, esa biela rígida, la única posibilidad que tiene es otorgarle al punto A la posibilidad de rotar articulado en B de manera tal de moverse dentro de una superficie esférica, ¿correcto? Recuerden que estamos trabajando siempre con cuerpos rígidos, por eso la distancia AB es invariable. Entonces, esta barra AB, que en lo sucesivo podemos llamar biela, constituye un vínculo para el punto A, porque lo que está haciendo es limitar las posibilidades de movimiento de ese punto A respecto de la Tierra. Muy bien. Vamos ahora a desarrollar la idea de grado de libertad, ¿no? Y entonces, en primer lugar, vamos a decir que se define grado de libertad de un sistema de puntos materiales como el número de coordenadas libres que este sistema posee. Vamos a concentrarnos en el esquemita muy simple que tenemos acá en la pantalla. ¿Se ve el mouse? ¿El puntero del mouse? Lo Sí, estoy profe. moviendo sobre el eje Z, ¿no? Sí, Se ve bien, se ve bien. Acá tenemos un sistema de coordenadas ZY, ¿no? Y tenemos un punto A cuyas coordenadas son, bueno, ZY. Si ese punto lo movemos a la posición A', sus nuevas coordenadas van a ser Z'Y', como están indicadas, ¿no? Como acá, aquí están indicadas. O sea, nosotros lo que hicimos fue desplazar al punto A en el plano ZY a otra posición, evidentemente van a cambiar sus coordenadas y lo que nos queda claro es que ese punto A tiene dos coordenadas libres. En consecuencia, un punto material en el plano tiene dos coordenadas libres y por lo tanto posee dos grados de libertad. Después lo vamos a asociar los grados de libertad con las posibilidades de movimiento, ¿no? Ahora, recién el ejemplo que teníamos era un punto. Ahora vamos a considerar una chapa triangular en forma de triángulo y siendo que esa chapa es rígida, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una primera posición. Pluma. Podemos tener la chapa ubicada en una primera posición y luego la desplazamos a otra posición en el plano de la pantalla, en el plano de la figura, en el plano ZY. Es decir, estamos haciendo, moviendo la chapa en un plano que la contiene. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Si nosotros consideramos dos puntos A y B de la chapa, una vez que las movimos, esos dos puntos pasan a ocupar la posición A'B', ¿no? O sea, el A se va a mover a la posición A', el B se va a mover a la posición B', ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? La distancia entre los puntos A y B, esta distancia D, ¿qué pasa con esa distancia D después que yo muevo la chapa triangular de la posición 1 a la posición 2? ¿Se altera esa distancia D? Y no. No se altera, ¿no? Porque estamos trabajando con un cuerpo rígido. Entonces no hay una alteración. ¿A qué me lleva hacer ese razonamiento? Nos lleva a poder entender que mientras que para un punto nosotros teníamos
2 grados de libertad, para la chapa vamos a ver que en realidad la chapa tiene 3 grados de libertad. ¿Y eso por qué es así? Porque cuando yo traslado el punto A la posición A', las nuevas coordenadas del punto A podríamos decir que son ZA', ZA' y YA', ¿no es cierto? Y cuando el B se traslada a la posición B', sus nuevas coordenadas son ZB' y YB'. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos lo que se conoce como la condición de rigidez. La condición de rigidez está dada por esta expresión, la 132, en donde nosotros tenemos la diferencia de coordenadas en Z y la diferencia de coordenadas en Y, que junto con la distancia D me determinan un triángulo, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso, dado que D es un valor que no se modifica, uno de estos valores, uno de estos 4 valores es sobreabundante, con lo cual nosotros no necesitamos conocer la posición de 2 puntos a través de 2 coordenadas, sino que solamente necesitamos conocer la posición de un punto y 2 de sus coordenadas y del otro punto una sola coordenada. Por eso decimos que la chapa en el plano tiene 3 grados de libertad porque tiene 3 coordenadas libres. ¿Correcto? ¿Puede repetir por qué tiene 3 grados de libertad? Eso iba a preguntar también. ¿Cómo? Que lo que preguntó Emiliano, le iba a preguntar. Si puede Bien. repetir. Sí, sí. Nosotros decíamos que tenemos, por ejemplo, tenemos esta chapa en la posición 1, la llevamos a la posición 2, ¿no? Vamos a suponer que sobre esa chapa marcamos 2 puntos, el A y el B. El A, que tiene coordenadas iniciales Y sub A, Z A, y el B, que tiene coordenadas iniciales Y sub B y Z sub B. ¿No es cierto? Cuando nosotros movemos la chapa a la posición 2, las coordenadas de A y de B evidentemente se modifican. Las de A pasan a ser Z' Y', y las de B' pasan a ser Z'B, Y'B. Pero la distancia entre ambos puntos se mantiene inalterable. Entonces, al mantenerse la distancia inalterable y considerar esta expresión que corresponde a la condición de rigidez, o sea, esta expresión, la 132, si yo, por ejemplo, vamos a pensar que tomo el punto B, ¿no es cierto? Es decir, conozco las nuevas coordenadas del punto B, ahí tengo 2 grados de libertad. Y conozco del punto A la coordenada Z del punto A, ¿sí? Como el valor de D no se modificó entre la posición 1 y 2, el valor de Y sub' A es un valor redundante. Entonces yo en realidad, para conocer el número de grados de libertad de la chapa, me alcanza con tener 3 coordenadas libres, que podrían ser Z'B, Z'A y Y'B. ¿Se entendió? Como que la podés despejar porque la D la conoces y te El queda. desconocido y el Y lo podría despejar y es función de los otros, ¿no? O sea, habría una incógnita nomás, que sería la que se puede calcular. En esta ecuación tendríamos una sola incógnita. Entonces a mí me alcanza conocer 3 grados de 3 coordenadas, es decir, que la chapa tiene 3 grados de libertad.
Se De entendió. todas maneras, como esto lo vamos a seguir trabajando con otros puntos de vista, entiendo que se va a ir aclarando conforme avancemos con la presentación. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esta chapa que está dibujada acá. Tenemos un punto A y ahora le vamos a fijar una condición a la chapa. Vamos a suponer que el punto A solamente se puede mover sobre esta recta vertical que se caracteriza por una distancia al eje Y, ZA igual a constante, ¿no? ¿Qué va a poder pasar con esa chapa? La chapa se va a poder trasladar sobre esa recta vertical, ¿no es cierto? Y a su vez va a poder rotar alrededor de ese punto. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le hemos restringido un grado de libertad, porque yo no la puedo correr de la posición Z sub A. O sea, solamente la puedo mover en dirección vertical el punto A. El punto A lo puedo subir o bajar sobre una recta vertical que está ubicada a una distancia ZA del eje Y. Eso significa que le hemos impuesto a la chapa una condición de vínculo. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Supongamos ahora que al punto A no solamente le fijamos la posibilidad de moverse sobre la recta vertical que está desplazada una distancia z del eje Y, sino que también le fijamos la coordenada y sub a. Es decir, que este punto A me queda fijo. Si ese punto A me queda fijo, ¿qué es lo único que puede pasar con la chapa? Va a rotar, va a girar. Lo único que puede hacer es rotar alrededor del punto A. ¿No es cierto? Entonces, una chapa a la cual le hemos fijado las coordenadas de un punto, que en el caso del ejemplo es el punto A, y que en consecuencia le queda un solo grado de libertad que está representado por esa rotación que venimos hablando, se dice que se encuentra articulada en el punto A, siendo ese punto fijo una articulación a la Tierra respecto de la cual puede girar. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, y hagamos un paso más ahora. Tengo el punto A fijo, ¿no es cierto? Y ahora lo que hago es al punto B, un punto B cualquiera, ¿no? Que no coincida con A, lógicamente. Un punto B como el que está acá en la figura. Al punto B le restrinjo que solamente se puede mover según esta recta vertical. Bueno, disculpen el pulso, un desastre, ¿no? Si yo le restrinjo la posibilidad al punto B de moverse según esa recta vertical, ¿qué pasa con la chapa? Queda fija. Queda fija. Entonces ahora, más allá de esa expresión 132 que daba la condición de rigidez, ahora lo vemos visualmente, lo visualizamos, que si yo al punto A de coordenadas y sub a y ZA lo fijo y a otro punto B de la chapa le fijo una coordenada, ya la chapa no se mueve más. Con lo cual puedo volver a decir que la chapa tenía 3 grados de libertad.
y que para fijar una chapa que tiene 3 grados de libertad, y es la frase que está subrayado al pie de la transparencia, va a ser necesario imponerle tantas condiciones de vínculo como grados de libertad posea la misma, o sea, 3. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. Profe, ¿puede repetirlo? No, no lo entendí bien. ¿Cómo? Pero entonces volvemos para atrás, ¿no? Sí, profe. Yo lo que decía es esto, ¿no? Yo tengo una chapa AB, esta chapa que está acá, ¿no es cierto? Esa chapa se puede mover en el plano de la pantalla, que lógicamente el plano de pantalla contiene este sistema de coordenadas ZY, ¿sí? Si yo digo que el punto A solamente se puede desplazar sobre esta recta vertical que está alejada una distancia ZA del eje Y, o sea, esta distancia, la chapa que puede, ¿qué es lo que puede ocurrir con la chapa en términos de movimiento? Puede subir o bajar siempre a la misma distancia el punto A respecto del eje Y puede rotar alrededor de ese punto la chapa, ¿correcto? Sí, puede rotar alrededor de toda esa línea, ¿no? Bien. Entonces, por eso decimos que le hemos impuesto a la chapa una condición de vínculo, lo que dice al pie de la, abajo en la transparencia. Le hemos impuesto una condición de vínculo. Es decir, le hemos fijado la coordenada ZA al punto A. ¿Está bien? Segundo paso. Ahora lo que hacemos es, no solamente al punto A, fijarle la posibilidad de que se mueva sobre esta recta vertical, sino también que no se pueda desplazar, que no se pueda desplazar verticalmente. Es decir, que el punto quede fijado a una distancia del eje Z igual a Y sub A. O sea, el punto A está fijo. Si el punto A está fijo, el punto B, que es otro punto de la chapa, ¿qué es lo que puede hacer alrededor de A? Rota sobre ese Solamente punto. puede rotar, no puede hacer ninguna otra cosa. ¿No es cierto? Sí. Entonces, la última idea, la de abajo, dice, una chapa a la cual se le han fijado las coordenadas de un punto, el punto A, de la figura de la derecha, y que en consecuencia le estaría quedando un solo grado de libertad, se dice que está articulada. Articulada quiere decir que tiene la capacidad de rotar alrededor de ese punto A. Por eso, en ese sentido hablamos de una articulación, ¿no? Vieron que normalmente se dice que la rodilla es una articulación, la rodilla del cuerpo humano. La cadera es una articulación. O sea, la mano, perdón, el fémur tiene la posibilidad de rotar alrededor de la cadera. La tibia y el peroné tienen la posibilidad de rotar alrededor de la rodilla. Hablamos de una articulación, ¿no? Entonces, esa articulación, el punto A, constituye el punto fijo alrededor de la cual puede girar. ¿Está bien? Y ahora avanzamos un paso más y decimos lo siguiente. Nosotros el punto A ya lo teníamos fijo, ¿no? Y ahora lo que decimos es, el punto B, lo que hacemos es imposibilitarle, o sea, que solamente se pueda mover sobre esta recta. Si el punto B solamente se puede mover sobre esa recta,
¿qué capacidad de movimiento tiene esa chapa? Nulo, o sea, no se mueve. Ninguna, no puede ni trasladarse, ni rotar, ni roto trasladarse, no puede hacer nada. Está totalmente fija. Por eso les decía, Sí. fíjense en el análisis que veníamos, ¿no? El punto A, fijo. ¿Cuántas coordenadas tiene el punto A? Z, A y Y sub A. Dos Tiene dos, sí. coordenadas. Y al punto B, ¿cuántas coordenadas le fijamos para que la chapa no se mueva? Y también dos. No, dos no, una sola. Una sola. Fíjate Claro, acá en no, el está gráfico. bien. No hace falta fijarle más que la posibilidad de moverse en sentido vertical. Por eso la chapa tiene 3 grados de libertad. Tenemos que fijarle 3 coordenadas. 2 de un punto y una sola de otro punto. Y ya con eso basta para que la chapa no se mueva. ¿Está bien? Sí, profe, sí. Bueno, por último, la frase que está al final de la transparencia dice que para fijar una chapa a tierra es necesario imponerle tantas condiciones de vínculo como grado de libertad posee la chapa. Decíamos que la chapa tenía 3 grados de libertad y nosotros lo que hicimos fue restringirle los 3 grados de libertad, fijando la posición del punto A y fijando una coordenada del punto B. Le restringimos los 3 grados de libertad, la chapa no se mueve. ¿Correcto? ¿Me siguen? Claro, Sí, fijando 2 puntos gira, pero si fijas 3 puntos, no, Ya no se mueve más. no más. Si fijas un punto, se trasladaría nomás. ¿No? Así es. Ahora yo les quiero preguntar, no sé por qué no me borra esto. Bueno, yo lo que les quería preguntar era lo siguiente. Supónganse que el punto B estuviese acá. Que el punto B fuese este, ¿no? ¿Sí? ¿Se podría mover o no se podría mover la chapa ahí? ¿Me Sí. entienden, no? En vez de estar acá arriba, está justo acá. No, no se movería. Y no se mueve, pero tiene menos resistencia. Yo saben lo que les diría y después lo vamos a analizar, que en realidad tiene la posibilidad de tener movimientos infinitesimales de rotación, en este caso. Después lo vamos a ver con mayor profundidad. Ahí estaría como que en el punto B tendríamos como una vinculación aparente que se dice. ¿Por qué es que analizamos estas cuestiones? Porque toda vez que una estructura no tenga una vinculación a tierra que restrinja todos sus grados de libertad sin haber vinculaciones aparentes, toda vez que se vea sometida a esfuerzos, la estructura va a tender a acelerarse. O sea, si yo tengo un puente y sobre ese puente circulan vehículos, los vehículos, como bueno, nosotros sabemos, tienen un peso, frenan, se generan fuerzas de fricción, podría ocurrir una aceleración sobre la estructura. Y si eso sucede, va a haber una pérdida de estabilidad y eso es lo que no queremos que pase. Por eso, bueno, vamos a tener que estar atentos a la existencia, la posibilidad de existencia de vinculación aparente. Simplemente acá es una mínima introducción, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Muy bien. Bueno, ya creo que nosotros podríamos decir cuáles son los tipos de desplazamientos que puede experimentar una chapa en el plano. Y ya lo hablamos inclusive en clases anteriores, ¿no? Un cuerpo, ¿qué tipo de movimientos puede adquirir a través de las fuerzas exteriores? Rotación y traslación.
Correcto. Y rototraslación. rototraslación. Rotación y traslación o rototraslación, ¿no? Acá tenemos un esquema de una rotación a izquierda y de una traslación a derecha. El análisis que hacen es lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen una chapa, lógicamente que acá ya está dibujado que rota alrededor de O, ¿no? Pero acá tienen un segmento en la chapa determinado por los puntos A y B, que una vez que la chapa se movió, esos puntos pasaron a la posición A', B'. ¿Correcto? ¿Qué hacen después? Dicen, bueno, el punto A pasó a la posición A', ¿sí? Si yo en el medio, a la mitad del segmento A', posiciono un punto S y tiro una perpendicular al segmento A', y hago lo mismo con el segmento BB', que el punto medio es T, y tiro una perpendicular al segmento BB' en T, las dos perpendiculares se cortan en el punto O. Y ese punto O es lo que se denomina el centro o polo de rotación. ¿Está bien? Sí. ¿Me siguieron esa construcción geométrica? Perfecto, sí. Bueno, en el caso de una traslación, que es la figura de la derecha, el B pasa a la posición B', su punto medio es T, el A pasa a la posición A', el punto medio de ese segmento es S. Si yo tiro perpendiculares a ambos segmentos, esas perpendiculares son paralelas. ¿Y a qué conclusión me permite llegar? Que en realidad ahí tengo como un centro de rotación en el infinito, en la traslación. Por eso se generaliza y se dice que todo desplazamiento de una chapa en su plano es una rotación en torno de un polo propio, que sería el caso de la imagen que está a la izquierda, o impropio, que está en el infinito de la derecha. Si el centro de rotación es un centro propio, bueno, evidentemente va a ocurrir una rotación como nosotros la conocemos. Y si está en el infinito, va a ser una traslación. ¿Está bien? O sea, una traslación es una rotación en torno de un polo impropio. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron el concepto de propio-impropio, ¿no? Independientemente de que no lo hayan visto, no me parece que desde el punto de vista geométrico sea muy complejo, porque la construcción es la misma, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, estas dos no se cortan nunca. Por eso se dice que el centro de rotación está en el infinito. Entonces, el centro de rotación es un polo impropio. Bien, pero ¿no se puede dar el otro caso de que sea un centro de rotación impropio, o sea, que esté fuera de la figura, pero que, pero que igualmente se cumpla la primera condición, que la recta perpendicular al punto S y perpendicular al punto T se crucen? Seguramente se debe poder, Alberto. Sí, sí. Y eso se llama rotación igual. Eso es una O eso ya es rotación, una. claro. Eso es una Ok, rotación porque esos segmentos perpendiculares se cortan. Se cortan, bien. digamos, se Fuera de la cortan. figura. Se ¿Cómo? cortan fuera de la figura, pero se cortan. Se cortan. En este caso no se cortan o podemos decir se cortan en el infinito. Claro, que no se cortan en el plano, sí, en ese caso. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ahora viene esta idea que yo ya se las manifesté antes, que tiene que ver con los movimientos infinitesimales. Fíjense lo siguiente, vamos a suponer que nosotros tenemos, bueno, esta chapa
y que esa chapa tiene la posibilidad de rotar alrededor del punto O, ¿no es cierto? ¿Cuánto rota? Vamos a considerar que rota un valor tita, ¿sí? Entonces, si rota un valor tita, el punto A va a pasar a la posición A', ¿no? Y bueno, el desplazamiento va a ser un arco de circunferencia. Acá está indicado lo que sería el vector desplazamiento, ¿no? Que llevó el punto A la posición A', ¿sí? Sí. Por otro lado, acá tenemos dibujado lo que sería un vector tangente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando este valor de tita es un valor infinitesimal, cuando tenemos un diferencial de tita, ¿no? El arco este es tan pequeño como nosotros querramos y en realidad el desplazamiento lo podemos pensar que se produce a través de la tangente, ¿no? Y si se produce a través de la tangente, y qué es lo que está marcado acá en negrita, como la tangente es normal al radio AO, para rotaciones infinitesimales, los corrimientos que experimentan los puntos de la chapa resultan normales a las rectas determinadas por los puntos y el polo de rotación. Quiere decir que la chapa se puede desplazar según la dirección tangencial. Este punto A respecto del centro de rotación se puede mover según esta dirección, según la dirección tangencial. Y eso era lo que yo había querido mostrarles en el gráfico más atrás. Entonces, para una chapa que experimenta una rotación infinitesimal, bueno, esto viene para la próxima transparencia, ¿no? Que si nosotros conocemos los corrimientos infinitésimos de dos puntos, podemos establecer la ubicación del polo de rotación. Pero lo que es importante es visualizar esta situación, ¿no? La posibilidad de movimiento que podría tener la chapa a pesar de que parezca que está vinculada a tierra. A veces pueden aparecer pequeños desplazamientos infinitesimales y si a la chapa le cabe la posibilidad de desplazarse, evidentemente, al estar sometida a cargas exteriores, esa estructura se podría llegar a acelerar. Y si se puede llegar a acelerar, la estructura podría colapsar, ¿no es cierto? Podría fallar. O algún componente de la estructura podría fallar. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy Yo tengo bien. una duda. Ese arco que se podría llegar a desplazar, ¿no? En caso de que haya, digamos, esa tangente, ese vector tangente A', Sí. puede, digamos, colapsar, aunque sea, digamos, un arco muy pequeño que barra, digamos. A ver, es difícil de asegurarlo, ¿no es cierto? Pero lo que sí uno puede decir es que al disponer la estructura de la posibilidad de desplazarse, en función de la magnitud de las fuerzas exteriores, podría, podría la estructura sufrir algún tipo de inconveniente. Por esa razón es que hay que analizar cómo es el tipo de vinculación para buscar que esto no ocurra, ¿no? Pero bueno, es importante tener este concepto de la posibilidad de que en función de cómo uno arma la vinculación, podrían acontecer, podrían ocurrir
movimientos infinitesimales, ¿no? Movimientos pequeños, digamos, de alguna parte de la estructura. ¿Está bien? Sí, profe, se entiende. Bueno. Bueno, acuérdense, ahora seguimos pegados a esta última idea que está acá, ¿no? Que yo no sé si no debería haberla pasado a la transparencia que sigue, porque dice, para una chapa que experimenta una rotación infinitesimal, si se conocen los corrimientos infinitésimos de dos puntos, queda determinado el polo de rotación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a suponer que nosotros del punto A1 y del punto A2 conocemos los movimientos, la posibilidad de movimientos infinitésimos que son A1 y son A2, ¿no? El centro de rotación, ¿dónde se tiene que encontrar para cada uno de sus puntos? En una perpendicular a ese vector desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo una de esas perpendiculares, acá tengo la otra, ambas se cortan en el punto O. Acá tengo un centro de rotación. ¿Sí? Si yo tuviese vinculada, si yo la chapa la tuviese así como está, tendría la posibilidad de rotar alrededor del punto O, ¿sí o no? Sí, Muy bien. Ahora vamos a agregar un tercer punto. Vamos a considerar un tercer punto, ¿no? El punto A3. Y vamos a pensar que la posibilidad de movimiento del punto A3 se encuentra sobre la recta NN. Cuando yo trazo la perpendicular a la recta NN, la recta NN no pasa, no intersecta al punto O. Al no concurrir sobre el punto O, estoy anulando la posibilidad de rotación de la chapa alrededor del punto O. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Si por el contrario, el movimiento infinitésimo, en vez de ocurrir sobre la dirección NN, tuviera la posibilidad de ocurrir sobre la dirección MM, la perpendicular al punto A3 por MM concurre al punto O. Entonces los tres movimientos infinitésimos concurren al punto O. Quiere decir que la chapa tiene un centro de rotación. Si tiene un centro de rotación se puede mover. Si se puede mover estamos en problema. Vamos a tener una falta de estabilidad en la estructura. ¿Está bien? sí. M y N se pueden pensar como dos fuerzas tangentes, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Emiliano, yo entiendo que nos falta dar unos pasitos más para poder comprender mejor esto. Ok. Cuando nosotros empecemos a poner los vínculos, a dibujar los vínculos, lo vamos a visualizar mucho más fácil de como lo estamos viendo en este momento. Así que si me esperan un poquito más que avancemos con la presentación, lo vamos a ver con mayor claridad. Profe, yo lo que entiendo es que en una estructura se trata de colocar los vínculos, ¿no? Para que tenga estabilidad, o sea, no tener eh, ese caso que tenemos ahí en particular. Sí, claro, claro, los vínculos tienen que ser tales que su disposición no permita la posibilidad de que la estructura se mueva. Porque las estructuras van a estar sujetas a fuerza. Y las fuerzas lo que me van a producir, si la estructura tiene la posibilidad de moverse,
es que esa estructura se empiece a acelerar. Y si la estructura se empieza a acelerar, algo va a pasar en la estructura, en algún componente de la estructura. Posiblemente, no sé, se pueda cortar algún tornillo, se pueda desgarrar una oreja, algo puede llegar a ocurrir. Y eso es lo que uno tiene que tratar de prever que no suceda, para que la estructura sea estable, ¿no? Porque acuérdense que nosotros cuando escribimos las ecuaciones de equilibrio, decimos que la sumatoria de las fuerzas en X es 0, la sumatoria de las fuerzas en Y es 0. Estamos asumiendo que la resultante es nula, y para que la resultante sea nula quiere decir que vamos a tener una condición que la estructura no se va a mover, ¿no? Pero creo que igual para comprender el todo nos falta seguir avanzando, ¿eh? ¿Seguimos? Sí, profe. Profe, se va a terminar la llamada en 10 minutos, dice. Sí, sí, ya me llegó el aviso. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una diapo más en estos 10 minutos o no? Déjame ver. Yo quisiera, sí, vamos a seguir un poquito más, Alberto. Ok. Bueno, en función de lo que decíamos, de que si el punto A sub 3 tenía la posibilidad de tener un desplazamiento infinitesimal según la dirección NN o la MM, en el caso que el desplazamiento fuese sobre MM, podemos decir que hay un vínculo aparente, ¿no? Porque en realidad, si tenemos fijado ese punto y toda la chapa tiene la capacidad de rotar, es como que ese vínculo no está cumpliendo ninguna función. O sea, la chapa va a tener la posibilidad de desplazarse, y eso es lo que no queremos que ocurra. Bueno,